Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Hace una semana se informó que el expresidente Felipe Calderón fue invitado a dar una conferencia en el TEC de Monterrey. Esta invitación provocó de inmediato el rechazo en parte de la comunidad académica y se abrió también una petición para suspender esa conferencia. Pero el TEC y la Sociedad de Alumnos de Derecho de esa universidad defienden esta invitación, aclarando que esto no significa simpatizar. ¿Debe o no ir Felipe Calderón al TEC? Veamos el contexto. El 19 de marzo de 2010, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes de posgrado en el TEC de Monterrey, fueron asesinados dentro del campus Monterrey por elementos del Ejército Mexicano. La Secretaría de Seguridad Pública de la entidad reportó que militares habían descubierto y perseguido hasta el interior del campus a 2 supuestos sicarios. El informe oficial señala que los jóvenes estaban armados hasta los dientes. Monterrey vivía entonces asolado por bloqueos atribuidos a grupos de narcotraficantes durante la guerra contra el crimen organizado declarada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. En agosto de ese año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó que Jorge Antonio y Javier Francisco eran estudiantes de posgrado que fueron asesinados, torturados y que se les implantaron las armas. El organismo solicitó a las autoridades federales indemnizar a los familiares de ambos estudiantes y reconocerlos con el carácter de víctimas del delito. El gobierno federal prometió esclarecer lo ocurrido. 9 años después, la dependencia, ahora encabezada por Olga Sánchez Cordero, ofreció a nombre del Estado mexicano una disculpa pública, pero aún no se ha aclarado qué sucedió. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir esta noche y en efecto en redes sociales ha generado muchísima polémica, diputada, la presencia de un expresidente emanado de Acción Nacional, emanado del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón. Hay quien dice que en una universidad debe haber cabida todas las voces, hay quien dice que por el hecho de lo que ocurrió en el TEC de Monterrey, en esa universidad, en esa ciudad, durante el mandato de Felipe Calderón, su presencia obliga a la comunidad estudiantil a recordar ese momento y a no permitir la entrada del expresidente. ¿Cómo lo ves? Pues mira, Genaro, de entrada, aquí el punto, más allá de hablar del narco, de la guerra contra el narco específicamente, o de cómo gobernó o no, estamos hablando de una persona, de un señor que va a ir a dar una conferencia, que trae temas, así como le sucedió a Anaya en su momento, que no lo dejaron entrar a la UNAM. Yo estudié en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y que no lo dejaron entrar. Yo creo que el tema debe centrarse más en una persona va a decidir mi derecho de libertad de escuchar, en mi derecho de libertad de expresión, y solo un pensamiento va a existir. Yo considero que eso es lo grave y eso es lo que deberíamos de estar analizando. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen la libertad de decidir, los académicos, si entran o no a escuchar la conferencia. Si quiero venir yo a tu programa, yo decido si vengo o no vengo. ¿Estás consciente de eso y estás de acuerdo conmigo? Yo estoy a favor de las libertades. Entonces, yo centraría más la discusión en ese sentido y que exista la pluralidad de ideas, que exista el debate. Si no, nos vamos a quedar con un solo pensamiento, el que nos va a mandar y el que nos va a decir qué vamos a hacer. Y a eso nos está orillando el actual gobierno. A ver, creo que voy a hacer contrapuntos. Sí. O sea, a ver, empezamos por acá, empezamos contigo. No, yo sí creo que estamos confundiendo la diversidad de ideas y el debate con un tema de falta de sensibilidad política. Es decir, estás llevando al lugar donde se dio uno de los puntos más trágicos de la guerra contra el crimen organizado en la versión de asesinaron a 2 estudiantes dentro del campus, les plantaron armas, les robaron las mochilas, los golpearon ya muertos. Y no solamente el expresidente Calderón nunca se apersonó, no fue a la ceremonia, envió a Margarita Zavala, no solamente es directamente culpable de la estrategia, sino de la actuación de las autoridades. La CNDH emitió una recomendación que se mencionó en la nota de entrada. Jamás ofreció una disculpa, jamás dio la cara, y me parece que sí es una falta de sensibilidad por parte de la sociedad de alumnos que lo está organizando para con la comunidad, para con sus compañeros. Apenas este año se ofreció disculpas por parte del Estado mexicano a las víctimas. Y la CNDH lo dijo, fueron revictimizados porque se les llamó sicarios. Sí, y eso lo hizo Felipe Calderón. No me parece que tenga nada que ver con el caso de Anaya, donde sí efectivamente a lo mejor se cerró un proceso que pudo haber sido de discusión con alguien a quien no se le atribuye ninguna responsabilidad directa para con la comunidad de la facultad a la que estaba invitado. En este caso sí, en este caso lastimó directamente a 2 miembros de esa comunidad en una herida que ha estado abierta durante 9 años. Me parece una falta de sensibilidad y me parece que lo mínimo que podría hacer el TEC de Monterrey como institución
es entonces permitir que los estudiantes y los miembros de la comunidad que quieran se apersonen y entonces puedan sí decir lo propio y por fin, ahora que Felipe Calderón decidió acudir, también a falta de toda sensibilidad, pues puede enfrentar lo que tengan que decirle. Es lo mínimo que yo esperaría. A ver, puta, ¿te parece que escuchemos otro contrapunto? Sí. Regresamos otra vez contigo y luego vamos con el último. Eder, Sí, por favor. a ver, no es una persona la que se opone, son miles de firmas que se han juntado de estudiantes y comunidad académica del TEC que han pedido que por sensibilidad y porque a diferencia de la diputada y del resto de integrantes de la oposición no están apelando al olvido, están pidiendo que no acuda Felipe Calderón a dar esta charla. Yo creo que efectivamente hay una falta de sensibilidad de parte de quienes lo invitan y por supuesto del expresidente al aceptar la invitación, lo cual nos sorprende porque es un cínico, se la pasa tuiteando como si no debiera tantas vidas, ¿no? Entonces, el decir, como dice ahorita la diputada, que este tema va más allá de la guerra contra el narco, va más allá de una estrategia que implementó Felipe Calderón, que fue apoyado por todo el panismo en ese momento y que deja víctimas que todavía las heridas están abiertas, sí creo que es un exceso de cinismo de parte de estos personajes. Ahora, lo último con lo que cierra la diputada de querer culpar al gobierno de López Obrador, sí me Yo no estoy parece culpando a nadie. exceso. Yo no Usted estoy lo culpando a mencionó que nadie. era un tema del gobierno federal. El gobierno no se ha posicionado. Quienes han hecho la carta para solicitar que no acuda a esta conferencia han sido la comunidad académica del TEC, por supuesto que son las personas agraviadas quienes se han manifestado y movilizado y pues en ese sentido siempre con las víctimas, ¿no? Están pidiendo que no acuda Felipe Calderón y al menos yo me solidarizo totalmente con su solicitud. Américo, así va a ver. Hay Sí. dos contrapuntos. ¿Qué les Pues de entrada no más víctimas que las actuales y más feminicidios y asesinatos que con el gobierno actual. Segundo, estamos hablando de libertades. Tu libertad está por encima de la censura. Bueno, Esto no es censura. de lo que estamos hablando es, si las autoridades, los académicos y los alumnos no quieren escuchar a Felipe Calderón, que no lo escuchen. Y si no le quieren dar acceso en sus instalaciones, que no le den acceso. Estoy hablando de la libertad. Es la libertad de decidir si entra a dar la conferencia o no. Es la libertad de decir, voy a escucharlo o no. Estoy pensando en tu derecho a la libertad de expresión, en tu derecho a la libertad de escucharte. De un genocida. Y no es que acostumbren De una a las persona. A ver, Felipe universidades. Calderón no A ver, tendría... nada más que acabe la diputada y luego cerramos contigo. O sea, es más preocupante que se escuche solo una voz, y quizá ustedes ahorita no son muy jóvenes, son más jóvenes que yo. Quizá ahorita no lo valoran o parte de la historia no la entienden, Ah, caray. porque justo la parte de la represión se da porque existen dictaduras, existe represión y no existe Existe una guerra libertad. contra de Por los, eso. de los Por jóvenes. eso, gobiernos actualmente hay más víctimas y hay más muertos y hay más feminicidios ¿Hay más que víctimas cuando... que en todo el Calderonato? Claro. Ah. No has revisado las cifras No, oficiales. yo creo que la que no ha revisado es usted. No, sí las he revisado. Hombre. Pero no vamos a entrar a ese punto. Yo te estoy No hay hablando que de entrar a las ese punto. yo te estoy hablando de las libertades ¿Y por y qué más ir allá ahí? de un tema. Y no estoy defendiendo a Calderón como tal. Yo estoy hablando de una persona que va a dar una Es que no es conferencia. cualquier persona. Y Es un genocida. es una persona, Es un genocida. así como tú tienes libertad de expresión, él también. Tú decides si lo escuchas o no. Tú decides si votaste por él o no, que no creo, estás muy jovencita. Bueno, Felipe a eso me Calderón, refiero. Felipe Calderón no Con solo no tendría Arlecona. que estar en el TEC, no solo no tendría que estar en su libertad, tendría que estar siendo juzgado en la Corte Penal Internacional por el cementerio que dejó en este país. Si Felipe Calderón está libre, haciendo su México libre y dando conferencias por todo el país y haciendo asambleas, es por algo que se llama pacto de impunidad, que va desde los políticos más pequeños hasta el ejército mexicano, que no estuvo en la disculpa pública, por cierto, a Jorge y Javier y a sus familiares Que en el son- TEC de Monterrey. Una. Dos. No es una persona que va a ir a dar una conferencia y no es una lucha de ideas. Es No es una una cuestión de ideas. persona. Es una cuestión de memoria. Es una persona, A es lo que te estoy este diciendo. país Es lo que te estoy diciendo. le urge entender cuáles son los procesos de memoria. Y entonces no Efectivamente. cabría Felipe Calderón. Los mismos, La otra parte los es el TEC de mismos Monterrey. son los que están Una juzgando y que institución, están gobernando permítame, diputada, actualmente. la deje hablar. El TEC de Monterrey, que desde el primer momento fue indolente
que se compró la verdad que le dieron ahí, la verdad oficial, la replicó, tuvo a los familiares de Jorge y Javier dando vueltas por casi 72 horas para encontrar sus cuerpos, que fueron criminalizados y que estas autoridades, vaya, voy a tomar un tuit de una persona de Carlos Muñoz, que decía, es como si los de arquitectura en la Ciudad de México, en el campus de Ciudad de México, invitaran al que hizo los puentes del campus Ciudad de México a darles una plática. Ahora, si van alumnos a protestar, no los detengan, es libertad de pensamiento, como dicen. Pues ya que es inevitable, ya que parece que la sociedad de alumnos y que las nuevas autoridades del TEC siguen la línea de no respetar la memoria y la verdad sobre lo que aconteció en su campus, como hace 9 años, pues ojalá que se enfrente a algo como lo que Enrique Peña Nieto se enfrentó el 11 de mayo en la Ibero. Los genocidas, y los a los genocidas no tendrían otro lugar que estar más que cumpliendo procesos o pagando penas. Las autoridades Qué permitieran. terrible que sigan apelando al Ojalá olvido. que las autoridades permitieran, así como personas A un impresentables genocida. como Bartlett o como ¿A qué otras- Noroña. a qué otras por favor. ¿Dónde estudió usted? ahí, ¿Dónde estudió usted, por diputada? Nada más para... ¿No escuchaste lo No que escuché, debatí, perdón. verdad? No, ¿estudiaste en la UNAM? Te repito, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de Usted México, hubiera en permitido la que Díaz Facultad Ordaz de fuera a dar... Ciencias Políticas Usted hubiera y permitido que Sociales. Díaz Ordaz hubiera ido a dar una Sí, conferencia. porque estoy a favor de la Pues ya, libertad. nada que hablar. Hay que entender Estoy a de memoria. favor de Hay que la entender de procesos de verdad, memoria y Yo sí justicia. quiero invitar a quien nos está viendo en específico, a la comunidad del TEC de Monterrey, a que no olviden, a que recuperen la memoria, a que vean hoy, a que vean mañana el documental Hasta los Dientes. Netflix. Ya está en varias plataformas. Recupera una historia importantísima de este país que está todavía impune. Regresamos después de la pausa con la paparrucha del día.